Buenas tardes, mi nombre es Andrés Madías, hoy es viernes 21 de agosto y siendo las 4 de la tarde les doy la bienvenida desde Rosario. Muchas gracias por sumarse a esta charla denominada SprayTech, tecnologías disruptivas que generan más productividad, a cargo de Agustín Bianchini. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, van a poder ir enviando sus preguntas en la sección que está en el panel derecho de sus pantallas. Y al finalizar la presentación yo se las voy a ir haciendo a Agustín para ir generando el intercambio. Vamos a esperar que podamos hacerle todas las preguntas que lleguen. Y lo que les recomiendo es que las vayan haciendo durante la presentación de Agustín. Les recuerdo que en el menú superior de la página hay una sección que se llama Asistentes. Ahí van a poder ir buscando a los oradores que estén registrados y a través de ella van a poder chatear o incluso programar reuniones con los disertantes. Los invito a pasar por el espacio de APRESID en el hall comercial, donde van a encontrar entrevistas en vivos con especialistas, información de los programas de APRESID y contenido exclusivo para asistentes. Y dicho esto, paso a presentarles a Agustín Bianchini, quien es nuestro orador de hoy. Agustín es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Tiene una maestría en fertilidad de suelos. Trabajó en el INTA de Manfredi, en manejo y conservación de suelos, fertilidad, nutrición de cultivos y agricultura de precisión. Luego se desempeñó en APRESID en actividades de capacitación, investigación y desarrollo y extensión. Y actualmente es director de Ocandú, que gestiona proyectos de investigación y desarrollo agropecuarios y hace consultorías técnicas a empresas. Y ahora sí, los dejo con la presentación de Agustín. Mi nombre es Agustín Bianchini, soy ingeniero agrónomo, director de Ocandú. Y en esta oportunidad voy a hacer una presentación titulada SprayTech, tecnología disruptiva que genera más productividad. En esta oportunidad voy a hablar de manera muy sintética sobre lo que es el control de malezas en barbecho, algunas experiencias que hemos hecho en Ocandú en las últimas campañas. Luego vamos a hablar un poquito de experiencias que hemos conducido relacionadas con la nutrición y sanidad del cultivo de maíz y algunas cuestiones vinculadas a lo que es el control de malezas. Vamos a pasar a hablar un poquito también de soja y vamos a terminar la presentación hablando de también algunas experiencias que hemos realizado en el cultivo de trigo y cebada. En primer lugar, quiero hacer mención al problema creciente que estamos observando de malezas difíciles. Estos son mapas de REM, la red de conocimiento de malezas resistentes desarrollada por APRESID, en donde claramente se puede ver que la situación se fue haciendo cada vez más compleja en cuanto a malezas. Acá tienen la cantidad de malezas de uno en color claro y a medida que el color va siendo más oscuro, 18 o más malezas. Entonces, en la medida que el mapa es más oscuro, mayores son los problemas de malezas. Como podemos ver en el año 2013, esta era la situación, que en el año 2017 fue cambiando a colores más oscuros y en 2019 todavía más oscuros, con lo cual esto nos está mostrando que los problemas se fueron agravando año a año. Sumado a esto, empezaron a aparecer un mayor número de malezas resistentes a distintos modos de acción. En este caso estamos viendo la evolución de biotipos resistentes a partir del año 95-96 y vemos acá cómo a partir del año 2010 crecieron significativamente la cantidad de malezas resistentes. Acá tenemos el género y la especie, y cuando tenemos más de un color, eso significa que tenemos resistencia a distintos modos de acción. Hoy tenemos una situación que es muy grave en cuanto a resistencias acumuladas, entonces tenemos muchos desafíos relacionados con esta problemática. Nosotros desde Ocandú hemos tenido oportunidad de testear algunos productos, en este caso fitoestimulantes, combinados con la aplicación de herbicidas como Diquat. Y acá les estoy mostrando un tratamiento testigo. En este caso trabajamos sobre rama negra con Isa bonariensis. Acá tenemos un tratamiento testigo que no recibió
Aplicación de herbicidas, acá tenemos un tratamiento solamente con glifosato y 2,4-D, una aplicación de 1,5 litros de Diquat solo, 2 litros, 1,5 litros de Diquat con Fulltech Max y 2 litros con Fulltech Max. Acá podemos ver algunas plantas verdes, tanto en 1,5 litros como con 2 litros, pero sobre todo con 1,5 litros, que eso deja de verse cuando agregamos Fulltech Max. Y para mostrar los resultados, en este caso estamos viendo la eficiencia de control expresada con una escala de 1 a 5, y acá tenemos el tratamiento testigo con un valor cercano a 2. Cuando aplicamos ambas dosis de Diquat tuvimos un valor de 4. Cuando agregamos Fulltech Max mejoramos en el primer caso en 4,5, en el segundo caso en 4,2. En esta oportunidad también tuvimos la opción de probar otros herbicidas, como en este caso glufosinato de amonio, con un ayudante tradicional, y cuando agregamos Fulltech Max, la situación o la eficiencia de control mejora, en este caso de casi 3,7 a 4,2, y con la dosis más alta de 4 a 4,33. Estas son algunas de las experiencias que hemos hecho. Esto, si bien son datos de la campaña pasada, esto lo hemos repetido en campañas anteriores, también con resultados muy similares. Otro punto sobre el cual quería hacer mención es el tema de las deficiencias de nutrientes, y particularmente en el caso de maíz. Esta es una situación que se observa cada vez con mayor frecuencia, sobre todo en primaveras frías y en siembras muy tempranas. Entonces la nutrición del cultivo es un tema clave. Además de la nutrición propiamente dicha, como nos comenta el doctor Kakma, que es un especialista en nutrición y fisiología, cuando tenemos deficiencias de zinc y boro, hay aumento de la exudación radicular y los patógenos son atraídos por estas mayores exudaciones. Entonces, acá estamos viendo que hay una vinculación entre cuestiones nutricionales y cuestiones sanitarias. Entonces, tener un cultivo bien nutrido es importante por varios motivos. Relacionado con el tema nutrición y sanidad, y particularmente con el tema nutrición, hace 2 campañas hemos tenido oportunidad de probar un producto llamado Top Zinc como tratamiento de semilla, acá en cultivo de maíz temprano, con el rendimiento en ese eje, y en donde cuando lo aplicamos tuvimos una respuesta de 800 kilos. Volvimos a hacer el ensayo, hicimos un ensayo similar en maíz tardío, también con los mismos productos y con resultados muy similares y respuestas muy similares. Hay otros trabajos que se han hecho en el sur de Santa Fe con otros productos también con muy buenos resultados, en este caso Absortec. Absortec es un producto que tiene 18% de nitrógeno, y acá fue el producto que mostró, o el aditivo para herbicidas que mostró los mejores resultados, con una respuesta relativa de un 6% y una respuesta absoluta de más de 700 kilos por hectárea. En la campaña pasada también trabajamos sobre aditivos que son utilizados para los fungicidas, y acá lo que les estoy mostrando es el rendimiento del cultivo de maíz con distintos tratamientos: un testigo, fungicida con aceite, con cubo, que es uno de los aditivos, y con Absortec. Y como podemos ver, cuando aplicamos fungicida más cubo tuvimos una respuesta de casi 500 kilos en maíz temprano, y cuando aplicamos Absortec una respuesta de 300 kilos. Este ensayo también, evaluando estos mismos productos, lo hicimos en maíz tardío, y tuvimos incluso mayores respuestas cuando aplicamos cubo, más de 900 kilos de respuesta, y también muy buena respuesta cuando aplicamos 4 litros de Absortec. Vamos a hablar un poquito de también otras zonas, en este caso el norte de Buenos Aires. Lo que nosotros realizamos en Ocandú fue conducido, los ensayos los hacemos principalmente en el sudeste de la provincia de Córdoba, y acá pasamos a otra zona como el norte de Buenos Aires, que en este caso la consultora Agrovisto
ha hecho un trabajo también con otros tipos de fungicidas, en este caso Amistar con coadyuvante, Amistar con 2 litros y 4 litros de Absortec, y la combinación de Cubo y Absortec. En este caso la respuesta promedio fungicida fue muy, muy alta y la verdad que sorprendente, casi 2.500 kilos. Cuando se combinó Amistar con 2 litros de Absortec hubo una respuesta de más de 1.500 kilos. Cuando se duplicó la dosis de Absortec, que es la recomendada, esa respuesta llegó a 2.300 kilos. Y cuando se combinó Cubo con Absortec, esa respuesta estuvo en valores intermedios entre las dos dosis de Absortec. La recomendación, de acuerdo a estos resultados, es utilizar Amistar con 4 litros de Absortec, que en este caso y para la campaña pasada fue la que mostró los mejores resultados. Pasamos al tema herbicidas en el cultivo de maíz, y normalmente lo que se hace en este cultivo es aplicar herbicidas presiembra, preemergentes y postemergentes. En este caso nosotros tuvimos la oportunidad de evaluar un tratamiento testigo contra un tratamiento con atracina y Convey, que son herbicidas muy utilizados en el cultivo de maíz, y agregamos Top Zinc, Fulltech y Fulltech Max, que son los fitoestimulantes de Spraytech. En el caso de atracina y Convey solo tuvimos una leve reducción de unos 300 kilos, pero cuando aplicamos tanto Top Zinc como Fulltech y Fulltech Max tuvimos una respuesta muy interesante de entre 200 y 300 kilos. Es decir, que este tipo de productos pueden ser utilizados con herbicidas, y los mejores resultados los observamos con Top Zinc. Vamos a hablar ahora un poquito de una de las malezas que genera los mayores dolores de cabeza, tanto para técnicos como para productores, que es el Amaranthus o Yuyo Colorado. Nosotros hemos conducido también algunas experiencias relacionadas con esta maleza. Sabemos que es una maleza muy problemática, tiene germinaciones en distintos momentos del año, lo cual hace que sea más dificultoso el control. Y a veces, si bien la recomendación es usar herbicidas preemergentes, tenemos escapes y empezamos a tener inconvenientes y debemos recurrir a la utilización de herbicidas postemergentes, que en la mayoría de los casos causan problemas de fitotoxicidad. Entonces, nos encontramos con situaciones como estas, donde la maleza se controla, pero también hay un daño, como podemos ver aquí en las hojas de las plantas de soja, que genera la aplicación del herbicida. Es un daño por fitotoxicidad que pocas veces se cuantifica el efecto que se tiene en el rendimiento. Nosotros hemos tenido oportunidad de probarlo en varias campañas. En este caso tenemos el rendimiento del cultivo de soja con la aplicación de dos herbicidas postemergentes muy utilizados para control de hoja ancha, como son Fomesafen y Benazolin. En este caso se aplicaron solos o con un coadyuvante, y como podemos ver, cuando estos dos herbicidas se aplican o solos o con un coadyuvante, hay reducciones en el rendimiento de cultivo, y es lo que observamos a veces como con las fotos que yo mostré anteriormente, un daño por fitotoxicidad, que generalmente asumimos que la planta se recupera y no hay reducción de rendimiento, pero como podemos ver, tenemos reducciones de rendimiento de entre 200 y 300 kilos. Cuando utilizamos, como en este caso, Fulltech Max, tenemos la posibilidad de recuperar el rendimiento. Fíjense que prácticamente tenemos el mismo rendimiento que el tratamiento testigo. Entonces, tanto Fulltech Max como Top Zinc son productos que nos permiten mitigar los efectos fitotóxicos de la aplicación de herbicidas de hoja ancha postemergentes. En este caso, en soja, yo les estoy mostrando datos de la campaña pasada. Esto lo hemos repetido en 3 campañas con resultados muy similares. Pasamos al cultivo de trigo. Hemos tenido algunas experiencias muy interesantes con este cultivo, donde hemos tenido la oportunidad de probar tanto Cubo, que es el fitoestimulante recomendado para aplicaciones de fungicidas, como Fulltech y como Fulltech Max.
Como vemos, y siempre a través de estos resultados lo confirmamos, estos fitoestimulantes no están diseñados para ser aplicados solos, sino en combinación con fungicidas. Y acá en este caso lo que les estoy mostrando es el rendimiento de trigo en la campaña 2017-2018, que como recordarán fue una campaña de muy alta presión de roya. Y acá podemos ver que los mejores rendimientos se lograron con la aplicación de fungicida y con el agregado de 200 centímetros cúbicos de cubo. En este caso, la variedad utilizada fue Biointa. Este ensayo lo condujimos en el sudeste de la provincia de Córdoba, en la localidad de Inrivil. Y acá lo que estamos viendo es el efecto de una aplicación de fungicida en Z39 y posteriormente se hizo una aplicación en todo el ensayo, otra aplicación de fungicida, y como podemos ver el efecto que estamos viendo acá, el resultado es producto de la aplicación de dos fungicidas. Es decir que estamos teniendo una respuesta de casi 2.000 kilos. Algunas de las experiencias que hemos hecho, en realidad esto fue conducido por Consultor Oeste, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, es dirigida por el ingeniero Pedro Telechea, y acá lo que se evaluó es el impacto en el cultivo de cebada. Como podemos ver, acá se aplicó Ópera, que es un fungicida doble mezcla, Orquesta Ultra, que es un herbicida triple mezcla, con un resultado relativamente bajo, una respuesta promedio de algo más de 200 kilos. Estos son fungicidas, como recién mencioné, doble mezcla y triple mezcla, que estos son los de última generación. Generalmente, cuando nos dicen fungicida de última generación, uno asume que pueden ser aplicados sin el agregado de algún aditivo, de algún fitoestimulante, pero lo que hemos observado en estos ensayos es que cuando se combinan fungicidas dobles se puede lograr una respuesta de 200 kilos, y cuando se utilizan fungicidas triple mezcla y se agrega una dosis de 200 centímetros cúbicos de cubo, se pueden lograr respuestas de 300 o más de 300 kilos. Esto, de nuevo, resultados en el oeste de la provincia de Buenos Aires en el cultivo de cebada. Otras experiencias que se han hecho en el centro de la provincia de Buenos Aires, en este caso la consultora Surcos, a cargo de Silvina Mari. Ellos evaluaron dos fungicidas, en este caso Krypton X Pro, un fungicida triple mezcla, y el Krypton tradicional doble mezcla. Acá estamos viendo el rendimiento del cultivo de cebada. La primera aplicación se hizo en Z31, la segunda aplicación en Z39. Lo que observamos es una respuesta promedio de fungicidas de 1.500 kilos, con dos aplicaciones 1.300 kilos y con una aplicación de 2.000 kilos. Este rendimiento superior o esta mayor respuesta con una aplicación ahora la vamos a aplicar en unos minutos. Acá lo interesante es la primera aplicación, por recomendaciones de técnicos de la zona, debe hacerse, o no es que debe hacerse, es la recomendación en base a resultados de distintas experiencias, con la triple mezcla, y la segunda aplicación con la doble mezcla. En este caso se agregó Fulltech con la primera aplicación y Cubo con la segunda aplicación, con una respuesta de más de 1.000 kilos a la doble aplicación y con ambos productos. Además de eso, se hicieron aplicaciones de fungicidas con distintos aditivos. En este caso se aplicó Cubo, Absortec. En este caso no se aplicó fungicida en el primer momento, en Z31. Se aplicaron 4 litros de Absortec Copper, es un producto que tiene 18% de nitrógeno, con una respuesta más que interesante. Y en este caso, cuando el Absortec se combinó con fungicidas, se lograron las mayores respuestas. De nuevo, estos productos no son recomendados para reemplazar la aplicación de fungicidas, sino para que sean aplicados en combinación con fungicidas, y ahí es donde vemos los mejores resultados.
Otro punto importante que me estaba olvidando de mencionar, Absortec Copper es un producto que tiene 18% nitrógeno y en dosis de 4 litros, como se podrán imaginar, la cantidad de nitrógeno que se aplica es muy significativa. En este caso, cuando se aplicaron los 4 litros de Absortec, tuvimos un incremento en los niveles de proteína. En este caso, todos los tratamientos que no habían recibido Absortec o habían recibido dosis muy bajas, no se llegó al umbral y en este caso no solo se llegó, sino que se superó el umbral de comercialización en proteína en el cultivo de cebada. Entonces, no solo mejoramos el rendimiento del cultivo, sino que en este caso mejoramos la calidad, particularmente en el cultivo de cebada. Este es un aspecto clave. Toda esta información es básicamente la que hemos generado a través de varias campañas desde Ocandú, pero también hemos querido compartir experiencias que han realizado otros cooperadores en el sur de la provincia de Santa Fe, en el norte de Buenos Aires y en el centro y oeste de la provincia de Buenos Aires. Desde ya les agradezco por el tiempo y quedo a disposición de ustedes para las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Agustín. Ya estamos de vuelta para el espacio de preguntas. Así que vamos a dar inicio. Tenemos unos 10 o 15 minutos para este espacio. Así que vamos a arrancar. Una de las primeras preguntas que llegó es sobre algo que mostraste al inicio, que era de control de herbicida de contacto sobre rama negra, y es a qué atribuyen el mejor control de este herbicida cuando es combinado con un fitoestimulante respecto a cuando fue aplicado o cuando se aplica solo. En general, nosotros desde Ocandú lo que hacemos es testear los productos a campo. La información que tenemos es que los fitoestimulantes no solo vienen con adyuvantes, tensioactivos, humectantes que cumplen el rol de la mayor parte de los adyuvantes, sino que también vienen con nutrientes como nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, que creemos que facilitan el ingreso de los herbicidas en la planta y también vienen con el agregado de aminoácidos. Entonces, consideramos que no es solamente el efecto adyuvante en sí mismo que tienen estos fitoestimulantes, sino la combinación de, por un lado, el efecto adyuvante, por otro lado, el agregado de aminoácidos que hacen que se estimule el crecimiento de las malezas y la acción de los herbicidas, y por otro lado, la cuestión nutricional. Entonces nos parece que la combinación de esos factores es la que contribuye a mejorar el control o la acción de los herbicidas sobre estas malezas difíciles, como el caso de rama negra, que es lo que yo mostré en las diapos. Perfecto. Agustín, ¿qué indicadores se están tomando para determinar dosis de fertilización nitrogenada en maíz? Bueno, una pregunta que por ahí está afuera de lo que yo Sí. presenté, pero en principio lo que hemos estado evaluando son distintas herramientas. Fundamentalmente, una de las herramientas más utilizadas es el análisis del suelo. Determinar nitrógeno al momento de la siembra hasta los 60 centímetros de profundidad. Eso normalmente se hace en presiembra y generalmente, bueno, hay trabajos que hemos hecho no solo desde Ocandú, sino viejos trabajos que hemos hecho con la gente de IPNI, Infofos, APRESID, que muestran que se necesitan aproximadamente entre 150 y 160 kilos que estén acumulados en el suelo, entre lo que está acumulado en el suelo más el fertilizante, para lograr unos 10.000 kilos de maíz y aproximadamente unos 200 a 220 kilos de nitrógeno para unos 12.000 kilos. Entonces, más o menos teniendo esa referencia, se puede tomar una muestra del suelo en función de la disponibilidad de nitrógeno en el suelo. Uno puede ajustar la cantidad de fertilizante a aplicar al momento de la siembra. Eso siempre y cuando la decisión sea aplicar la totalidad del fertilizante nitrogenado al momento de la siembra. Pero si estamos en zonas, y bueno, esto va a depender mucho
de la logística, de la posibilidad de trabajar con un laboratorio que me dé los resultados de manera rápida, de qué velocidad tengo para sacar las muestras de suelo. Está la posibilidad de hacer un análisis de suelo en 6 o 8 hojas para hacer el ajuste o la sintonía fina de lo que es la dosis de nitrógeno a aplicar. En ese caso nosotros hemos medido a través de nuestros ensayos, y hay ensayos también que muestran resultados similares, que para lograr unos 10.000 kilos de maíz necesitamos tener en los primeros 30 centímetros alrededor de unas 20 partes por millón de nitrógeno de nitratos. Y bueno, para unos 12.000 kilos son aproximadamente 24 kilos de nitrógeno de nitratos acumulados en esos 30 centímetros. Y la recomendación que hemos desarrollado, que se ha desarrollado, es por cada parte por millón por debajo del umbral se aplican 10 kilos de nitrógeno. Entonces yo hago una muestra de suelo, determino por ejemplo que tengo 15 partes por millón de nitrógeno nitratos, tengo que llegar a 20, son 5 partes por millón, es decir que tengo que aplicar 50 kilos de nitrógeno. De nuevo, siempre y cuando tenga la posibilidad de hacer esa aplicación de fertilizante tardío. Y un último tema que me parece importante destacar y que fue presentado en trabajos recientes, es que los híbridos nuevos están teniendo respuesta a la aplicación de nitrógeno en momentos más tardíos. Tradicionalmente pensamos en B4, B6, hasta B8, pero la realidad es que estamos viendo respuesta en el maíz a B12, B14, B16 y hasta aplicaciones de nitrógeno en floración. No es para todos los productores, pero me parece que es una línea como para empezar a observar, como para empezar a investigar y mirar más de cerca. Bien, perfecto, muchas gracias. ¿A través de qué mecanismos se puede explicar el menor impacto en el rendimiento de soja por uso de herbicidas para yuyo colorado mediante el uso de Fulltech Max, que veíamos que había un menor impacto respecto a cuando no se utilizaba? De nuevo, al igual que con la primera pregunta, nosotros en Ocandú lo que hacemos es testear los productos en el campo, vemos los resultados, tomamos registros, hacemos mediciones de rendimiento y básicamente mostramos lo que observamos. Muchas veces el funcionamiento, los mecanismos de funcionamiento fisiológico de los productos los desconocemos o tenemos que recurrir a la empresa, y generalmente lo que nos dicen desde la empresa es que la planta digamos de nuevo, el agregado de el fitoestimulante, los aminoácidos y los nutrientes junto con el ayudante hace que la planta detoxifique más rápidamente las moléculas estas bueno, de fomesafén y benazolín, que es lo que yo mostré en las diapositivas, con lo cual no es que la planta no manifieste fitotoxicidad, sino que detoxifica la toxicidad de esos productos de manera más rápida, y generalmente lo que se ve en el campo es un menor daño por fitotoxicidad. Y Bien, consecuentemente ese menor daño por fitotoxicidad que se observa de manera visual, después se traduce en rendimiento, en bien, unos perfecto. 200, 300 kilos. Yo mostré datos de un año, pero tenemos varios años de datos donde hay reducciones que pueden ir de 200 a 300 kilos. Bien. Agustín, ahí entiendo los testigos son con desmalezamiento manual, ¿no? En ese Es tipo de ensayo. interesante la pregunta, y nosotros lo que hacemos en realidad en esos ensayos, como son ensayos solamente para evaluar fitotoxicidad, aplicamos altas dosis de preemergentes, digamos, altas dosis, aplicamos la dosis recomendada de preemergentes en todo el ensayo, de manera que el testigo no esté enmalezado. Y por supuesto, ningún tratamiento tiene presencia de malezas, sino que lo único que hacemos es, en el tratamiento donde aplicamos fomesafén y benazolín, va solo el herbicida, cuando agregamos el coadyuvante, solo se agrega el coadyuvante, y cuando agregamos Fulltech Max o Top Zinc, según el producto que utilicemos junto con los herbicidas de hoja ancha, solo se agregan esos productos. Pero ninguna de las Perfecto. parcelas tiene presencia de malezas porque las manejamos con herbicidas preemergentes, y de esa forma, digamos, nos aseguramos que los testigos estén limpios, porque como vos bien comentás y preguntás, la otra alternativa sería hacer un desmalezado manual, y bueno, eso es bastante laborioso. Y por otro lado tenés
si vos haces alguna remoción para eliminar esas malezas, tenés un efecto de remoción que después a lo mejor podría llegar a tener algún impacto en el rendimiento. Entonces, para evitar eso, nos manejamos de la manera que acabo de describir. Perfecto, perfecto. Agustín, respecto al zinc, ¿crees que es también importante en fechas de siembra tardía? Y yo le sumo también como consultores qué umbrales están manejando esperando respuesta a la aplicación de zinc, tanto en temprano como en tardío, umbrales de zinc en suelo, que me refiero. Sí. Si uno mira la bibliografía y la dinámica de zinc y cómo se relaciona con la fisiología de la planta y la dinámica de este nutriente en el suelo, y combinamos toda esa cantidad de variables, en general se observan deficiencias de zinc, o cuando mayor probabilidad hay de observar deficiencia de zinc es en maíz en fechas de siembra muy temprana, con primaveras habitualmente húmedas y frías, pero sobre todo frías. Eso hace que o la baja temperatura hace que haya una menor disponibilidad de zinc para las plantas, y a veces, a pesar de haber zinc en el suelo, se manifiestan esas deficiencias que generalmente dejan de verse cuando las temperaturas empiezan a aumentar. Justamente al aumentar la temperatura aumenta la disponibilidad de zinc y las plantas dejan de manifestar esa deficiencia. Esa deficiencia, que a veces se ve en forma visual, puede o no tener un impacto en el rendimiento. Por eso es que habitualmente en fechas de siembra tardía es menos frecuente o menos probable que observemos deficiencia de zinc. De todos modos, si el nutriente es deficitario en el suelo, vamos a tener deficiencia y vamos a tener impacto en el rendimiento tanto en siembras tempranas como en siembras tardías. Y relacionado al tema umbral que vos recién preguntabas, lo que habitualmente se maneja como umbral de zinc utilizando DTPA como extractante, es entre 0,9 y una parte por millón de zinc en los primeros 20 centímetros de suelo. Entonces, sacamos una muestra de suelo, si estamos por debajo de 0,9, una parte por millón, es altamente probable, es muy probable que tengamos respuesta a la aplicación de este nutriente. Y generalmente si estamos por arriba es poco probable. Bien. Otro punto importante respecto a zinc es que este nutriente en general, si se aplica al suelo, hemos visto que con dosis de 1 kilo a 1,5 kilos, perfectamente se pueden cubrir las necesidades del cultivo. Entonces, para un maíz de 10, 12 mil kilos, con aplicar entre 1 kilo y 1,5 kilos de zinc, siempre y cuando vaya al suelo, estamos bien, o no deberíamos tener deficiencia. En aplicaciones foliares, también habría que pensar en dosis menores porque la disponibilidad es más alta y bueno, tenemos la vía de absorción foliar. Normalmente con medio kilo de zinc, entre 400 y 600 gramos de zinc por hectárea, estamos bien. Y la otra alternativa, la tercera alternativa, sería con lo que es tratamiento de semilla, que también es una alternativa válida. El problema es que como hay muy poca cantidad de producto en contacto con el tegumento de la semilla, generalmente nos quedamos cortos de dosis. Entonces, las alternativas son o aplicarlo al suelo o aplicarlo en forma foliar. Bien, perfecto. Gracias, Agustín. Una pregunta es si tiene experiencias en el uso de bioinsumos para controlar malezas. ¿Han trabajado algo en eso? No tenemos Bien, experiencia. Los famosos biocontroladores, pero no tenemos experiencia. bien, perfecto. Y conocer también tu opinión sobre la incorporación de cultivos de servicio, cultivos de cobertura al sistema para bajar el impacto ambiental y si ves factible y en qué situaciones un manejo de malezas sin el uso de herbicidas o lo ves como algo totalmente utópico y que puede ayudar a reducir el impacto ambiental, pero que no vamos a dejar de prescindir del uso de herbicidas trabajando en siembra directa. El desarrollo de cultivos de servicios en el sudeste de Córdoba, en la zona donde nosotros trabajamos desde Ocandú, empezó
hace varios años atrás. Hemos trabajado mucho con Vicia como antecesor del cultivo de maíz, y en donde el principal objetivo era aportar carbono y a través de la Vicia como leguminosa aportar nitrógeno. Después, cuando empezaron los problemas crecientes de malezas difíciles o empezaron los problemas graves de malezas, se empezó a ver el cultivo de servicio como una herramienta interesante justamente como una herramienta adicional y complementaria a los herbicidas para reducir los problemas de malezas. Nosotros hemos hecho algunas experiencias relacionadas con vicia, con centeno y combinaciones de ambas especies, y hemos visto que para el caso tanto de yuyo colorado, que es una de las malezas más problemáticas en la zona, y de rama negra, eh, ambas especies contribuyen a mitigar significativamente la presencia de esas malezas durante los meses de invierno. Por ahí la vicia sabemos que tiene un arranque más lento y tiene una explosión de crecimiento en primavera, entonces si tenemos una infestación temprana de malezas, ahí estamos en un problema. Y el centeno es una especie que a lo mejor es más rápida inicialmente o no tiene un desarrollo tan lento como la vicia, y está bastante documentado que hay un efecto alelopático, es decir, que probablemente algo de eso también tenga que ver en lo que es la supresión del efecto de malezas. Y yendo a la pregunta particularmente de lo que es la necesidad o la posibilidad de hacer agricultura o cultivos de servicios que reemplacen a los herbicidas. Hay gente, nosotros no estamos trabajando en esa línea, pero hay gente que está trabajando sobre todo con los modelos de producción de agricultura periurbana, donde ahí prácticamente la mayoría o la mayor parte del control se hace, o del manejo en realidad, se hace a través de cultivos de servicios. Yo personalmente creo que, no digo imposible, pero es difícil porque hay malezas que se escapan y los cultivos de servicio a veces no llegan a cubrir todo el suelo, sobre todo cuando tenemos otoños secos que demoran en emerger y demoran en cubrir y competir con las malezas. Bien, bien, bien. Bueno, gracias, Agustín. Esa fue la última de las preguntas, así que con ello vamos a dejar cerrado este taller. Te agradezco, Agustín, por tu participación y al... Gra- Gracias por la invitación, y también, bueno, quiero agradecer en nombre de Ocandú a Spraytech por la posibilidad de esta presentación. Y bueno, en la última de las diapositivas está mi información de contacto. Cualquier consulta, duda o necesidad que tengan de contactarnos, está el mail como vía de comunicación. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por estar del otro lado y seguimos con más talleres en el Congreso.